Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Starbike Drax, modelo nuevo de la marca para este año. Vamos a probar tanto la de goma V30 como la de goma Pro Touch. Pero antes de pasar con ellas, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar las palas para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con lo que lleva esta nueva Starbike Drax, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, un puño que es 1,5 centímetros más largo que un tamaño estándar, está en torno a los 13,5 centímetros, además trae la tecnología del Noene Inside para ayudarnos a reducir las vibraciones de la pala. En cuanto al corazón, en este caso no tenemos el Star Balance en la zona interior y tenemos la nueva tecnología del Epta Bridge, que sirve para aportar sobre todo algo más de rigidez a la pala. Y en las caras de la pala tenemos ahora para este año por primera vez carbono 12K en las caras, doble capa, y tenemos, como ya he dicho antes, la posibilidad de elegir entre la goma V30 para tener una dureza media con un tacto seco o la goma Pro Touch, nueva también de este año, que tiene una dureza que está entre la de la V30 y la Pro 50, una dureza ya medio dura. Y también para este nuevo modelo se ha incluido el nuevo rugoso que han llamado Racing Tech, que es este rugoso con un formato así como de espiga, bien marcado, que sale directamente desde el molde de la pala. También para este modelo Drax tenemos aquí en la cabeza estas hendiduras en la zona del marco que sirven principalmente para bajar el peso de la cabeza de la pala. En cuanto al peso, están disponibles desde 350 hasta 385 gramos. Las que vamos a probar aquí en el vídeo tienen un peso de 363 gramos la de goma Pro Touch y de 366 gramos la de goma V30. En cuanto al balance, está más arriba de lo que yo me esperaba. El balance es alto, en torno a los 27,2 centímetros, muy similar al de las Triton que teníamos en años anteriores. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ellas en pista. Pasando con las sensaciones que he tenido en la zona de defensa, primero con la de goma V30, decir que la dureza es media, con un tacto más seco que la de la goma Pro Touch. Para mí con esta sentimos mejor la bola cuando golpeamos. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar, pero sí que he notado que es un poquito más centrado de lo que yo me esperaba. Lo esperaba más en esta zona media alta al tener este formato lágrima, pero sí que es verdad que me he encontrado un punto dulce más en el centro de la cara de la pala. Esto va a hacer que cuando golpeamos un poquito más arriba también notemos que la pala se vuelve más seca, que sale algo menos que con esa zona central. Una de las cosas que quizás me ha convencido un poquito menos aquí en la zona de defensa o que me ha costado más adaptarme es el tema de la manejabilidad. Al final, con este balance alto de 27,2 centímetros, el manejo me ha recordado mucho al de una Triton, y es una pala que cuando llegamos bien posicionados no tenemos mucho problema, pero sí que aquí en la zona de defensa he visto que en alguna bola más difícil o cuando tenemos que defender alguna bola más baja cuesta moverla. Es una pala que nos dejamos fácilmente la punta atrás y esto hace que la bola se levante algo más de lo que queremos. Luego, en cuanto a salida de bola, me parece que es una pala que está bien, esta de goma V30, ya que al final es una salida de bola decente, no me parece ni muy exagerada como para perder control, ni tampoco muy escasa como para tener que empujar demasiado. Me parece que sale lo suficiente, por lo que no es una pala que yo pondría como muy complicada aquí en la zona de defensa, pero sí que es verdad que por el tema del manejo puede hacer que se nos complique un poco más en esta zona. Lo que me ha gustado de esta versión V30 es que al final con este tacto seco que tenemos sentimos bien la pelota y tenemos muy buen control en general, tanto a ritmo más bajo, como digo, sin necesidad de empujar demasiado, como en ese ritmo más alto, ya que al final la pala no descontrola mucho, sale lo suficiente. Sí que es verdad que para conseguir algo de velocidad de bola vamos a tener que aplicar más fuerza que con la de goma Pro Touch. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la otra versión. Pasamos a la versión con goma Pro Touch. Lo primero que vamos a notar es que es una pala un poquito más dura, ya en esta dureza medio dura, y la diferencia principal en el tacto sería que la de goma V30 tiene ese tacto más seco, sentimos mejor la pelota, y esta de goma Pro Touch se siente un tacto más mullido, como que sentimos menos la bola al impactar, y también vamos a notar que en el ritmo rápido es una goma más reactiva, es decir, que sale más disparada de la pala. En cuanto al punto dulce, tengo que decir que no he notado prácticamente diferencia de una a otra, aunque esta sea una pala un poquito más dura. El punto
punto dulce también lo pondría de tamaño estándar y ubicado más en esa zona central de la cara de la pala. A un ritmo medio bajo en cuanto a salida de bola, sí que diría que la de goma V30 tiene un poquito más de salida de bola, pero no me parece una diferencia muy grande la que vamos a notar de una a otra en este ritmo bajo. Pero lo que sí que vamos a notar es que en ese ritmo rápido la de goma Pro Touch sale más, nos va a ayudar a conseguir velocidad de bola más fácilmente. Haciendo el mismo esfuerzo vamos a notar que corre más la bola con la de goma Pro Touch. Lo único que, como digo, al final en esta sentimos menos la pelota al impactar por ese tacto más mullido, y este rebote más alto que nos da la pala en el ritmo rápido puede hacer que en alguna situación perdamos algo de control, por lo que el control con la de goma V30 me ha parecido un poquito mejor en general. Lo bueno de esta goma Pro Touch, o que yo he notado, es que al final cuando llegamos a alguna bola un poco más forzados, donde no podemos hacer mucha fuerza, nos ayuda más ese rebote más alto, y aquí en la zona de defensa no nos vamos a ver tan penalizado por ese rebote alto como en otras zonas de pista. Os dejo con el vídeo de la defensa con la de goma Pro Touch y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, empezando primero con la versión de goma V30. Aquí en cuanto al punto dulce, como digo, se siente más centrado en la cara de la pala, y aquí en esta zona de víbora y bandeja lo vamos a notar más que en otras zonas. Al final aquí sí que golpeas más con esta zona más alta, no responde tan bien como cuando golpeas con la zona del medio, entonces es algo a lo que me he tenido que acostumbrar, sobre todo al principio. Tener este balance más alto y el mango largo nos va a venir muy bien para acelerar un poquito más por arriba. La verdad es que la pala nos permite hacer un buen efecto palanca, y también con este balance y este mango nos va a permitir tirar bien el gesto hacia abajo de forma natural. No nos vemos tanto en la obligación de tirar el gesto nosotros hacia abajo para que la bola no flote. Entonces diría que en general con esta pala me he sentido bastante seguro, ya que al final a un ritmo medio bajo notaba que no tenía que alargar demasiado ni hacer mucha fuerza para que la bola saliera profunda, y luego en ese ritmo más alto me sentía cómodo, ya que al final con el tacto seco tenía un mejor control que con la de goma Pro Touch sin tanto rebote. Así que diría que aquí en general en la zona de víbora y bandeja me he sentido bastante cómodo con las sensaciones que me ha dado esta versión de goma V30. El peso que le podía meter a la bola era bueno, la velocidad de bola que conseguía estaba bastante bien, así que aquí en la zona de víbora y bandeja lo veo como una opción muy polivalente. Pasando ahora con la versión de goma Pro Touch, vamos a notar que es una opción más ofensiva. En cuanto aplicamos algo de fuerza, la bola sale más rápida, con menos esfuerzo corre más la bola. En cuanto al punto dulce, lo notamos muy parecido al de la goma V30. Al final golpeamos con esta zona más alta y también se nota que la pala es más seca, que no termina de salir tanto, así que nos pide golpear más con esa zona central. En cuanto a la manejabilidad y al balance, igual que la de goma V30, entonces al final nos permite también hacer muy buen efecto palanca, nos permite tirar con peso las bolas. Lo que sí que vamos a notar es que al final con esta de goma Pro Touch tenemos que tener más cuidado en ese ritmo rápido. Como digo, el rebote que nos da esta goma es más alto que la de goma V30. Conseguimos más velocidad de bola, pero al final también perdemos algo de control, también sentimos menos la pelota al impactar y es más fácil tirar la bola al cristal o que nos flote un poquito más que con la versión de goma V30. Entonces diría que esta opción yo la veo mejor para un jugador que sobre todo lo que busque es tener esa ayuda en el ritmo rápido, porque quizás no acelera tanto. Esto sí que se lo va a aportar la pala, pero si eres un jugador ya ofensivo que quizás no le gusta que la pala rebote demasiado, para mí hay que tener algo más de cuidado con esta opción que con la otra, ya que con esta me he sentido un poquito más incómodo y he tenido que controlar más lo que hacía.
Pasamos a la zona de volea. Primero con la de goma V30, lo que vamos a notar es que al final la manejabilidad tanto aquí como en la zona de defensa nos penaliza un poquito más que en otras zonas de pista. Vamos a notar que en los choques de volea, en los cambios de dirección, es una pala un poco más lenta de mover que otras opciones. Vamos a notar que en alguna ocasión nos podemos dejar la punta atrás, golpear detrás del cuerpo y esto hace que la bola flote más de lo que queremos. En cuanto al punto dulce, aquí es más complicado tener malas sensaciones de haber golpeado fuera y que la pala responda un poquito peor. Sí que me he notado bien tanto en bloqueos como en alguna bajada de pared que me juegan y únicamente pongo la pala. Aquí con la de goma V30 me he sentido cómodo, he sufrido algo menos que con la de goma Pro Touch. El control que tiene la pala me ha parecido bastante bueno, tanto a ritmo bajo sin tener que empujar demasiado como en ese ritmo más alto, ya que al final no rebota tanto y dirigimos muy bien la bola donde queremos. Me parece una opción que aquí también nos va a permitir ser ofensivos. Como me pasaba en la zona de mitad de pista, este balance más alto, el rugoso bien marcado, nos ayuda a meter algo más de peso a la bola. Pero quizás lo que he notado que más me penaliza aquí en la zona de volea es que la pala se mueve un poquito peor que otras y te pide estar muy atento para llegar bien posicionado a todas las bolas. Y esto hace que también te canse un poquito más el brazo que otras opciones. Pasando ahora con la de goma Pro Touch, vamos a notar que es un poquito más dura que la de goma V30. Aquí en la zona de volea nos va a permitir ser más ofensivos, aplicando la misma fuerza. Con esta la bola va a correr más. Pero también, como he dicho antes, hay que tener un poco más de cuidado con el tema del rebote, sobre todo en ese ritmo rápido, tirar bien el gesto hacia abajo, porque con esta sí que es más fácil que la bola nos flote y se vaya directamente al cristal. El control que tenemos con la de goma Pro Touch me parece bueno en ese ritmo medio, medio alto, en ese ritmo más bajo también. Dirigimos muy bien la bola donde queremos. El único aspecto donde para mí la V30 tiene mejor control es cuando jugamos una bola muy fuerte o una bola más rápida, ya que con esta, como digo, al notar menos la bola al impactar y al hacer más efecto rebote es mucho más fácil que perdamos control. Aquí quizás, como he dicho antes, lo que más noto que te penaliza en la zona de volea es el balance, el manejo que tiene la pala, ya que se siente muy similar al de la Tritón y al final es un poco más lenta de mover. Lo único que esta tenemos el punto dulce más centrado y esto hace que las sensaciones en volea sí que sean un poquito mejor en algunas situaciones, ya que golpeamos más con esta zona central de la cara de la pala. Pero como digo, una opción que nos va a pedir también estar muy atentos en la zona de volea para llegar bien posicionado a todas las bolas, pero que nos va a dar ese puntito extra de ayuda en el ritmo rápido para ser más ofensivos. Y ahora llegamos al remate. En general las palas donde mejor se sienten es en ese juego aéreo. Al final por el manejo, el mango largo es donde más partido le podemos sacar. Sí que es verdad que aquí en la zona del remate notamos también mucho eso de que el punto dulce es más centrado, no está tan alto y nos pide golpear bien con esa zona del medio para tener mejores sensaciones. Si lo comparo con una Tritón de goma 30 en cuanto a potencia, para mí esta da algo menos. Al final hay que golpear con esa zona más central. Con el carbono 12K se siente una pala un poquito más blanda que la Tritón con carbono
carbono 3K, pero por arriba la respuesta me ha parecido decente, no me parece tampoco una opción muy potente, pero me parece que está bien en cuanto a potencia, tanto en el remate plano como en el remate por 3. Y con la de goma Pro Touch para mí las sensaciones mejoran un poco, el punto dulce y el balance es el mismo, al final las sensaciones son muy parecidas en ese aspecto, pero vamos a notar que esta goma Pro Touch al final, al ser un poquito más dura y al tener más efecto rebote, nos va a ayudar más a la hora de rematar. En el remate plano sobre todo es donde vamos a notar algo más de diferencia, cuando aplastamos bien la cara de la pala, ahí es donde esta con goma Pro Touch sí que responde algo mejor, sube más la bola. En el remate por 3 sí que al final notamos que esta de goma Pro Touch, al tener un efecto rebote más alto, nos va a ayudar un poquito más, tampoco me parece una diferencia muy grande la que vamos a notar en el por 3, pero sí que he notado que esta me ayuda un poquito más que la de goma V30, que la bola suba. Os dejo con un vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. Como conclusión, lo primero de todo decir que las palas tienen actualmente un precio que está en torno a los 309 euros. Para mí son dos palas que yo destinaría más para ese jugador que busca ser más agresivo en pista, con este balance más alto, el mango largo, el manejo que tienen las dos palas. Al final yo creo que donde más partido le vamos a sacar es en el juego aéreo, en ese juego más de ataque. El problema es que aquí dentro de la marca al final ya hay un modelo que está más destinado para esto, que es la Tritton, y para mí la Tritton da algo más de potencia que estas versiones. Sí que es verdad que estas al final tienen el punto dulce algo más centrado, y también vamos a notar que con el carbono 12K son un pelín menos rígidas, pero aunque se sientan unas palas algo más cómodas, tengo que decir que no las recomendaría tanto para un jugador que busque sentirse cómodo en defensa, en volea, ya que al final nos va a exigir más físicamente que otras opciones, y aquí se sienten un poquito peor de manejo que otras opciones que vamos a encontrar dentro de la marca. Siento que la de goma V30 es una pala un poquito más polivalente, me parece que el control que nos da en general es algo mejor y sentimos mejor la pelota al impactar, más recomendable para aquellos jugadores que busquen un tacto seco en dureza media con ese puntito extra en ataque. Y la de goma Pro Touch al final estamos ya en una dureza medio dura, pero tiene ese tacto más mullido donde sentimos menos la pelota, la bola sale más rápida. Entonces yo la recomendaría más para aquel jugador que quizás en ataque siente que le falta un poquito de ayuda por parte de la pala para conseguir velocidad. En ese caso sí que me parece que esta de goma Pro Touch sería una buena opción, pero también hay que tener en cuenta que hay que tener más cuidado con ella en ese ritmo rápido cuando jugamos fuerte, ya que es más fácil que se descontrole un poco la pala. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta nueva Starbite Drax. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.